de los propósitos de la lección de esta semana es conocer cuándo comenzó el juicio de Dios, por eso el título, la hora de su juicio ha llegado. ¿Cuándo arrancó? ¿Cuándo comenzó? Esto recordando que está dentro del mensaje del primer ángel de los 3 ángeles que encontramos en Apocalipsis 14. Por supuesto que para entender este momento nosotros tenemos que revisar la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Y eso es lo que vamos a hacer en este bosquejo. Vamos a darle más énfasis a este cuadro, a este momento profético, considerando Daniel 8, versículo 14, las 2300 tardes y mañanas. Queridos amigos, permítanme extenderles una cordial bienvenida al bosquejo de esta sexta lección. Para entrar en contexto, vamos a revisar lo que encontramos en Daniel capítulo 8. En este capítulo, Daniel observa un gran panorama profético, una línea histórica que abarca no solo cientos, sino miles de años. Daniel observa a un cordero con 2 cuernos que está representando a los medos y persas. Luego viene un macho cabrío con un gran cuerno que es el imperio griego con su rey más representativo en ese momento, que era Alejandro Magno. Sabemos que Grecia conquistó a los medos y persas, lo que tiene relación y lógica con esta profecía. Posteriormente ve a un cuerno que crece y primero conquista parte de la tierra para luego atacar el cielo. Este cuerno no sale de los cuernos del macho cabrío, sino sale de uno de los 4 vientos. Este cuerno está representando en primer lugar al imperio romano, pero luego cuando dirige su ataque hacia el cielo está representando a un poder religioso que es el mismo poder del cuerno pequeño de Daniel 7, que en otras palabras es el papado. No vamos a entrar en todos los detalles porque este no es el tema de la lección. Cuando Daniel está observando esta visión, en el versículo 13 surge una pregunta: ¿cuánto tiempo durará la prevaricación del santuario? Pero también se entiende la pregunta: ¿cuánto tiempo durará toda esta visión? Y en el versículo 14, un ángel responde: hasta 2300 tardes y mañanas. ¿Y qué ocurre después o al final de los 2300 años? Porque hablar de tardes y mañanas es un día, y en lenguaje profético estamos hablando de años. ¿Qué ocurre después de los 2300 años? El santuario será purificado. Y llegamos a este punto, la purificación del santuario, porque cuando hablamos de la hora del juicio, estamos hablando de la purificación del santuario. En el pueblo de Israel, el santuario era purificado el día del Yom Kippur, que también era conocido como el día del juicio. Entonces, si el ángel está llamando a adorar a Dios porque ha llegado la hora de su juicio, también está llamando a entender que ha comenzado el juicio investigador, que ha comenzado la purificación del santuario. Este último punto, esta declaración, es lo que Daniel no entendió. Daniel comprendió lo que representa el cordero, el macho cabrillo, el cuerno. Daniel comprendió, no a la perfección, pero él entendió que se trataba de estos poderes. Pero lo que él no entendía era ese tiempo, 2300 años, porque él estaba relacionando la purificación del santuario con el retorno de los judíos a Jerusalén y la posterior construcción del templo que había sido destruido por los babilonios. Entonces, esta profecía de regresar a Jerusalén ya estaba por cumplirse. Pero ahora el ángel le dice: mira, para que el santuario sea purificado van a pasar 2300 años. Y esto no entendía Daniel. ¿Cuándo? ¿Cómo es esta purificación? ¿Cuándo se va a dar? Que no era después de los 70 años. Y Daniel, por supuesto que al término de esta profecía, él mismo dice: yo terminé mal, terminé angustiado, enfermo, porque no entendía la profecía, me era difícil. Entonces, para comprender cuándo comienza o cuándo acaba los 2300 años y cuándo comienza la purificación del santuario, nosotros vamos a revisar lo siguiente, que son nuestros objetivos en este bosquejo. Número 1. Vamos a ver la actitud de Daniel, estudio y oración, para comprender una profecía que Dios le estaba mostrando. En segundo lugar, veremos las 2300 tardes y mañanas propiamente dichas. Y por último, hablaremos brevemente de la purificación del santuario. Sobre este tema, el día jueves
fue publicado un comentario más amplio, un comentario más extenso, pero enfocado más a la purificación del santuario y la importancia para nosotros. Por eso ahora vamos a hablar más que nada de este cuadro profético. Y también recuerden, queridos amigos, que ustedes pueden descargar estas diapositivas para que las puedan usar en sus iglesias. Vamos a comenzar entonces con el desarrollo de los objetivos de este estudio. Estudio y oración de Daniel. Esta parte es fundamental. Y tenemos que hablar precisamente de la actitud de Daniel. Él no entendía, recuerden. No entendía la profecía de como 2300 años. Entonces Daniel lo que hace es estudiar las profecías, sobre todo el libro de Jeremías, porque Jeremías es el que habla que después de 70 años el pueblo volverá a Jerusalén y bueno, se reconstruirá el templo y todo ello, pero y ahora el ángel le dice va a pasar 2300 años, no entendía. Y sí, son años, 2300 años, no solo porque la Biblia dice día por año, que solo ayuda a reforzar ese concepto, pero la principal razón es porque en 2300 días literales no encaja, no cumple para nada esta profecía. Por mucho que quiera forzar el caso de Antíoco Epífanes, no encaja, no cumple. Entonces, el carácter de la profecía nos lleva a concluir que son 2300 años. Entonces Daniel está estudiando el libro de Jeremías y aquí Daniel entiende algo, que Jeremías constantemente había hecho un llamado al arrepentimiento al pueblo judío. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Incluso en un momento les dijo, miren, van a venir los babilonios, los caldeos, y mejor es que nos sometamos a lo que ellos vienen a hacer porque están viniendo de parte de Dios. Y el pueblo obviamente no entendió, el pueblo rechazó, no es lo que ellos querían escuchar, que también a nosotros nos debe hacer pensar. A veces solo queremos escuchar un mensaje en la iglesia y cuando no nos gusta el mensaje, pues estamos en desacuerdo. Bueno, en fin, Jeremías hizo un llamado al arrepentimiento y la conquista de Babilonia a Jerusalén era una consecuencia de sus pecados. Y en todo esto también Daniel comprende el amor y la misericordia de Dios hacia su pueblo. Todo lo que había ocurrido también era parte del amor y Daniel comprende todo esto, que aún hay un Dios misericordioso, un Dios amoroso. Entonces, ¿qué es lo que hace Daniel para entender la profecía? ¿Qué es lo que hace Daniel para entender algo que no entendía? Busca la respuesta en la palabra de Dios. Comenzó a estudiar. Y esto no fue cuestión de días, queridos amigos. Es decir, Daniel acaba el capítulo 8, no entiende. Pasaron 4 o 5 días y comienza a escribir el capítulo 9. No. Pasaron un promedio de 10 años. 10 años en esa situación, 10 años sin encontrar esa respuesta, 10 años buscando en la palabra de Dios. Pero no solo estudio de la Biblia, también hubo oración de parte de Daniel. En el capítulo 9, Daniel escribe parte de su oración, porque es interrumpida su oración con la presencia de Gabriel. Daniel escribe parte de su oración y lo que vamos a resaltar aquí de la oración de Daniel son estos 3 puntos. Número 1, Daniel reconoce y confiesa los pecados de su pueblo. Él sabe que lo que están viviendo es justo, lo que ellos, el pueblo judío estaba pasando era algo merecido. Y confiesa los pecados de su pueblo, tratando de interceder por ellos, buscando que Dios pues muestre esa misericordia. Suplica y acude, como ya lo dije, a esa misericordia de Dios. Señor, por favor, acuérdate de esto. Y por supuesto, intercede, como lo vuelvo a repetir, está intercediendo lo que también nosotros deberíamos hacer, interceder por nuestra iglesia, por nuestra ciudad, por nuestros vecinos. Bueno, Daniel está en esta oración y Dios envía al ángel Gabriel. Daniel capítulo 9 versículos 20 al 21, Daniel le dice, mira, ni bien tú comenzaste a orar, el Señor me dijo, ve y explícale a Danielito lo que es esta profecía. Entonces, para cerrar este punto, queridos amigos, el estudio y la oración juegan un papel fundamental en todo esto. Tienes que orar, tú tienes que orar y estudiar, buscar la respuesta, no en el consejo humano únicamente, sobre todo en la palabra de Dios, sobre todo en lo que Dios ha revelado en la Biblia. Ahí tú tienes que buscar la respuesta y entregar tus pedidos en oración. Vamos a ver ahora sí el segundo punto, segundo objetivo de este bosquejo.
las 2300 tardes y mañanas. Recordemos que en el capítulo 8 la única parte que Daniel no entendió era esta profecía, las 2300 tardes y mañanas. Lo demás había entendido, lo demás quedó claro para Daniel, pero esta parte no entendió. Entonces Gabriel le dice, mira Daniel, te voy a explicar lo que no has entendido. Las 2300 tardes y mañanas. Y comienza diciéndole, de las 2300 tardes y mañanas, 70 semanas están determinadas, dice la Biblia. Pero en realidad debería decir están cortadas, están separadas. ¿Y de dónde han sido separadas esas 70 semanas? Tiene que ser de algo más grande, de 2300 días. 70 semanas son 490 días. Día por año, estamos hablando de 490 años. ¿De dónde se separaron? De las 2300 tardes y mañanas. Estas 70 semanas están divididos en 3 periodos. Primero, un periodo de 7 semanas o 49 años. Luego vienen 62 semanas o 434 años. Y queda una última semana, que son 7 años. Así están divididos estas 70 semanas y estas 70 semanas son exclusivos para tu pueblo. En otras palabras, los judíos van a tener 490 años de misericordia, de gracia, para ser el pueblo de Dios. Ahora, ¿cuándo comienzan estas 70 semanas? Pues el mismo ángel le dice, las 70 semanas comienzan cuando sale el decreto de reconstruir Jerusalén. Y este decreto salió el año 457, el decreto de Artajerjes, de acuerdo a Esdras 7. Ahí sale este decreto, el año 457. Entonces tenemos un punto de partida, el año 457. Y si esta profecía es cortada, es separada de los 2300 años, es lógico concluir que las 2300 tardes y mañanas inicia el año 457 a.C. Ese periodo, primer periodo de 7 semanas o 49 años, son exclusivos, por así decirlo, para la reconstrucción de Jerusalén, que acabó el año 408. Luego vienen 62 semanas. Y esas 62 semanas o 434 años nos conducen hasta el año 27 después de Cristo. Ya no antes, sino después de Cristo. ¿Y qué ocurrió el año 27? Pues Cristo fue bautizado para iniciar su ministerio. Bautizado por Juan el Bautista. Es verdad, la Biblia no dice el año 27 fue bautizado Cristo, pero la Biblia sí nos dice que el ministerio de Cristo duró 3 años y medio. Y aquí precisamente encaja la última semana o los últimos 7 años de estos 490. El año 27 Cristo es bautizado. Inicia su ministerio de predicar a su pueblo, de predicar a los judíos, y a la mitad de esa última semana, dice el ángel Gabriel, a la mitad, a la media semana, Cristo hace cesar los sacrificios. ¿Y cómo hizo cesar los sacrificios? Con su muerte en la cruz. Pues cuando murió Cristo, el Cordero de Dios, ya no era necesario sacrificar más corderos. Y Daniel no solo dice esto, terminará la prevaricación, pone fin a los sacrificios, como ya lo mencionamos, trae justicia para el pecador. Justicia en el sentido de que Cristo nos regala su vida justa. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, pedimos perdón, Cristo nos regala su justicia. Entonces todo esto se cumplió cuando Cristo muere en la cruz. Ahora, el ministerio de Cristo duró 3 años y medio. Si Cristo fue bautizado el año 27 después de Cristo, 3 años y medio después él estaba muriendo. Esto nos conduce hasta el año 31 después de Cristo. Queridos amigos, esto no es casualidad. No es casualidad que Cristo haya sido bautizado el año 27 cuando se acabaron las 62 semanas. No es casualidad que Cristo haya sido crucificado el año 31, cumpliendo así el plan de salvación. No, esto ya estaba profetizado hace más de 400 años, ya había sido profetizado por Dios a Daniel. Pero falta la otra mitad de esta última semana. Esto nos lleva hasta el año 34, cuando los judíos rechazan el llamado, el último llamado, por así decirlo,
por parte de Esteban. Y de ahí en adelante la predicación pasa para los gentiles y el privilegio de ser el pueblo de Dios, que lo rechazaron los judíos, pasa a la iglesia. En resumen, esta es la línea de las 70 semanas cortadas o separadas de los 2300 años. Pero hasta aquí lo que hemos visto es algo increíble. Una profecía que conduce hasta la obra muerte del Mesías. ¿Cuándo comenzó? El año 457 a.C. Entonces, si estas 70 semanas, como hemos dicho, también nos indican el punto de partida de los 2300 años, tenemos esta línea aún más extensa. 70 semanas cortadas de las 2300 tardes y mañanas. Y si nosotros a los 457 años antes de Cristo le sumamos 2300 años, llegamos hasta 1844. Y aquí está la profecía más grande de la Biblia. Y curiosamente, dentro de estos 2300 años encontramos esta breve profecía, breve por la explicación, no por el tiempo, no por el estudio, sino los 1260 años de ataque del cuerno pequeño, ya sea al plan de salvación, a la obra de Dios, de persecución a su pueblo. Cuando comenzó esto el año 538 después de Cristo, y finalizó el año 1798 con la captura del Papa Pío VI en manos del general Berthier. Los 1260 años están dentro de la profecía de las 2300 tardes y mañanas, lo que también confirma lo que Gabriel le dijo a Daniel. La profecía de las 2300 tardes y mañanas, le dijo Daniel, es verdadera y su cumplimiento es para muchos días, es para el tiempo del fin. Entonces, ¿cuándo será purificado el santuario? ¿Cuánto durará esta visión? 2300 años. Y al finalizar esos 2300 años, el santuario sería purificado. ¿Cuándo comenzó la purificación del santuario entonces? El año 1844, cuando Cristo pasa del lugar santo al santísimo, unge al santo de los santos. Y aquí comienza su obra de expiación en el lugar santísimo, el juicio final que consiste en ir viendo quiénes en su pueblo habían sido perdonados porque buscaron el perdón, y así comienza la obra de purificación que vamos a hablar en el siguiente objetivo. Esto, en resumen, queridos amigos, es el cuadro profético de las 2300 tardes y mañanas, momento cuando nos conduce nuevamente a Apocalipsis, que la hora de su juicio ha llegado. Y de eso vamos a hablar a continuación. La obra de purificación del santuario no es otra cosa que el juicio investigador, el juicio final, tema que ya hemos estudiado la semana pasada, un tema que es bueno para nosotros y del cual también hablé en el video que ha sido publicado el día de ayer. Aquí vamos a hacer una breve referencia al respecto. La purificación del santuario en la tierra, recuerden, iniciaba cuando se daba el Yom Kippur una vez al año. Con esto se cerraba el ciclo del santuario en esta tierra. Llevando esto a su aplicación al cielo, porque todo lo que se hacía en la tierra era una copia, era una sombra de lo que se hace en el cielo, entendemos que el juicio en el cielo es precisamente ver quién en el pueblo de Dios ha sido perdonado, quién ha buscado el perdón, quién se ha arrepentido de su pecado y sus pecados le han sido perdonados. Eso, en resumen, es el juicio investigador de Dios. Por eso, esta es una buena noticia para nosotros, querido amigo. En Patriarcas y Profetas, Elena de White escribe esto: así como los pecados del pueblo eran transferidos antiguamente en forma figurada al santuario terrenal, por medio de la sangre de la ofrenda por el pecado, nuestros pecados son transferidos al santuario celestial por medio de la sangre de Cristo. Y así como la purificación típica del santuario terrenal se lleva a cabo mediante la remoción de los pecados que lo hacían o que lo habían contaminado, la limpieza real del santuario celestial se cumplirá mediante la remoción de los pecados que están registrados allí. Apocalipsis ya nos dice que hay libros donde se registran nuestras acciones y también libros de la vida donde están los que se salvan y los que se pierden, el libro de la muerte. Bueno,
En estos libros están registrados nuestros pecados. Entonces, en este juicio se va revisando estos libros. ¿Quién encontró perdón? A ver, Caín se arrepintió. Nosotros solemos condenar a Caín, pero no sabemos si en sus últimos momentos de vida él se arrepintió. Entonces, ¿qué es lo que va a figurar en el cielo? Caín se arrepintió. Muy bien, él es salvo. En el caso de Saulo, por ejemplo, cuando apedreó a Esteban. Cuando Esteban muere, Saulo estaba condenado a morir por el pecado que estaba cometiendo y por todas las atrocidades que iba a cometer. Pero luego se arrepiente, se entrega y se convierte en un instrumento de Dios y entendemos que alcanzó la salvación. ¿Dónde se ve esto? Precisamente en estos libros que están registradas, donde están registradas todas las acciones. Eso es lo que implica la purificación del santuario. Por eso bien dice acá, esto requiere un examen de los libros de registro para determinar quiénes, por medio del arrepentimiento del pecado y la fe en Cristo, están en las condiciones de recibir los beneficios de su expiación. La purificación del santuario, por lo tanto, implica un juicio investigador en favor de quién, en favor de nosotros. Porque si el cielo se dedicaría a ver quién es el pecador, todos estamos condenados y perdidos. Lo que ellos están viendo es quién se arrepintió, quién aceptó el regalo del perdón, el regalo de la gracia, quién. Eso es, querido amigo, lo que se está viendo, y esta obra se está realizando antes de la venida de Cristo. En resumen, la purificación del santuario o el juicio investigador quiere decir quienes en el pueblo de Dios se están arrepintiendo o se han arrepentido y están preparándose para la vida eterna. Esa es una buena noticia, querido amigo, por eso te invito a que arregles cuentas con Dios, confieses ante Dios, no tienes que hacerlo ante los hombres, confiesa ante Dios y pídele con mucho respeto, pero con confianza, que Él perdone sus pecados y te regale su justicia. Una buena noticia para nosotros, querido amigo. Finalmente, para terminar, ¿qué hacer con el estudio que hemos tenido? No menospreciemos la gracia divina. Vivimos en un tiempo de mucha urgencia, momento cuando nuestra salvación está siendo confirmada en el cielo. Sin embargo, dicha confirmación se dará si yo confío en los méritos y en la obra de Cristo en el santuario. Acerquémonos confiadamente al trono de Dios, derramemos nuestro corazón y disfrutemos de la justificación, pero también la santificación, es decir, transformación que Cristo quiere hacer en nuestra vida. Por supuesto, esa transformación implica seguir estudiando, seguir alimentándonos de su palabra. Por eso, estudiemos esta lección. Adoren al Creador. Séptima lección de este trimestre. Queridos amigos, terminamos así el bosquejo de esta lección. Espero sea una herramienta útil, valiosa, una herramienta valiosa para ustedes. Por ahora, por mi parte, me despido con el deseo de que nos volvamos a encontrar para seguir disfrutando del estudio de la Biblia y también extendiéndoles muchas bendiciones. Un gran abrazo para todos ustedes.